Nuevamente les voy a invitar a que meditemos por unos momentos en la palabra del Señor. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 14 y versículo 15. El libro del Éxodo, capítulo 14, segundo libro de la Biblia, capítulo 14, y vamos a estar meditando en un solo versículo, en una sola expresión. Pero vamos a leer el versículo 15 del capítulo 14 del libro de Éxodo, que dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Nuevamente vamos a leer lo que dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El libro del Éxodo, como su nombre lo indica, nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel. Éxodo significa salida. Como nosotros podemos cerciorarnos a través de la lectura de la palabra del Señor, y como nosotros, si es que somos lectores de la Biblia, si no, bueno, nos habla acerca esta porción bíblica de cuando Israel fue liberado y liderado por Moisés, salió de Egipto, habiendo sido esclavos de aquel pueblo, salieron con mano poderosa y con brazo extendido de parte de Dios. Todo iba maravillosamente bien, hasta el momento en que Israel se encontró frente al Mar Rojo y de pronto se dieron cuenta que los egipcios los estaban persiguiendo. Y en un momento dado se encontraron prácticamente encerrados. Por un lado, Egipto, los egipcios, y enfrente de ellos el Mar Rojo. ¿Qué iban a hacer? Y comenzaron a quejarse contra Moisés. Y entonces prácticamente se rebelaron y dijeron, les decían, por esto te decíamos que nos dejaras servir a los egipcios, porque ahora, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Vamos a morir. Y entonces Moisés les dice, esténse quietos y van a ver la salvación del Señor. Y a raíz de todo esto, surge el texto que nosotros acabamos de leer. Y entonces Moisés, tal vez podemos decirlo así, por la situación en la cual se encontraba interiormente, clamó al Señor. Entonces le hace la pregunta el Señor y le dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, como nosotros podemos ver posteriormente, pasaron el Mar Rojo en seco. Pero lo que en estos momentos nosotros vamos a examinar, a ver, a examinarnos más que nada, examinarnos a la luz de esta pregunta que el Señor le hace a Moisés. Y nosotros vamos a meditar en lo que podríamos llamar una pregunta para pensar. Porque después de todo, en realidad, esta pregunta nos invita a reflexionar. Por eso, vamos nosotros a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar una pregunta para pensar. Como creyentes, oramos, o al menos esa imagen damos. Porque como cristianos, como creyentes en el Señor Jesucristo,
somos obedientes a la palabra de Dios, al mandato del Señor. Y nosotros debemos orar. Es más, hoy prácticamente se ha hecho común el hecho de que hablar acerca de oración. Hagamos oración por fulano. O nos invita a que hagamos oración por tales y cuales. Pero nosotros vamos a reflexionar en torno a esta pregunta. En realidad, ¿por qué oramos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve a orar? Por eso el Señor nos hace una pregunta directa. Bueno, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Y creo yo que podemos encontrar algunas respuestas a esta pregunta y que nosotros con frecuencia hemos sido en realidad practicantes de esta respuesta que nosotros vamos a tratar de dar en esta hora. ¿Por qué oramos? Dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Bueno, muchas veces, en primer lugar, lo hacemos porque ya es común orar. Supuestamente, ya es común. Y en muchos aspectos, nosotros como creyentes oramos, pero lo hacemos por costumbre, porque después de todo, forma parte de nuestra doctrina y enseñanza de parte de la iglesia, e incluso, como nosotros sabemos, lo leemos en la palabra del Señor. Entonces, por hábito, por costumbre, nosotros oramos. De tal manera que en ese sentido, nosotros nos asemejamos a cualquier otra religión que nosotros observamos. Porque en ese sentido, tenemos nosotros una religión. Y como somos religiosos, existe la costumbre y el hábito de orar. Y entonces, por hábito o por costumbre, nosotros oramos. Y eso es, en realidad, pecado delante de Dios. Por eso el Señor nos pregunta, ¿por qué clamas a mí? ¿Por costumbre? ¿Por hábito? ¿O simplemente porque te han enseñado, que te han dicho que como parte de la vida cristiana, el hecho de orar, tenemos que hacerlo? Entonces, en ese aspecto, no nos diferenciamos de las prácticas rituales de los africanos, del mandato de los musulmanes. Ellos oran, incluso 3 o 4 veces al día, pero oran porque se los mandan, se los exigen, porque les dicen sus dirigentes que oren, y entonces ellos oran. Y mis amigos y mis hermanos, ¿hasta qué punto nosotros hemos caído exactamente en ese mismo pecado de orar simplemente porque tenemos que orar? O simplemente porque oramos. La oración. Entonces, con mucha frecuencia es una incluso satisfacción personal. Nos sentimos bien porque oramos. Después de todo, nos sentimos satisfechos. Yo oro, porque la Biblia dice que yo ore y yo oro. Pero lo oramos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que nosotros damos para que nosotros nos acerquemos o busquemos al Señor? En realidad, ¿son oraciones verdaderas
o son oraciones que hacemos simplemente por pronunciar algunas palabras y ya con eso nos damos por satisfechos, ya que se contente Dios con esas palabras que nosotros pronunciamos. Es más, las escogemos para que nosotros podamos, en ese sentido, decir que oramos. Y entonces nuestra conciencia la acallamos. Somos personas que oramos. Entonces el Señor nos dirige una pregunta para que nosotros la examinemos y la meditemos detenidamente. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué? ¿Lo haces simplemente por pronunciar algunas palabras? ¿Por costumbre? ¿Lo haces para cumplir ciertos requisitos que te han enseñado en la iglesia? Entonces, por eso con mucha frecuencia nuestras oraciones no son contestadas. Pero es porque lo hacemos indolentemente, de mala gana. Simplemente oramos y se acabó. Es parte de nuestro ritual. Es parte, podemos decirlo así, de nuestra incluso ya forma de ser. Para que no digan que somos inconversos o paganos. No, nosotros somos creyentes. Y entonces, como parte de nuestra doctrina y enseñanza, entonces nosotros oramos. Pero nada más. Lo hacemos en realidad porque hemos aprendido algunas palabras. Y si nosotros nos ponemos a observar en las oraciones que hacemos con frecuencia, en cada culto repetimos las mismas palabras. Las mismas palabras, las mismas expresiones. Y entonces el Señor nos hace la pregunta. Bueno, ¿por qué clamas? ¿Para qué? Si en realidad no quieres tú lo que estás pidiendo, ni siquiera te das cuenta de lo que estás pidiendo. Simplemente estás hablando y ya. Eso, mis amigos, en realidad es oración que todo el mundo hace y que ya es común incluso hablar acerca de oraciones. Por eso el Señor le dice a Moisés, bueno, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Pero en segundo lugar, ¿lo hacemos porque es parte del culto? ¿Por eso lo hacemos? Vamos nosotros a reunirnos y a congregarnos. Entonces ya tenemos nosotros delineado un culto que vamos nosotros a realizar en amor al Señor. Y en ese sentido, nosotros sabemos y entendemos que parte de ese culto es cantos, alabanzas, lectura de la Biblia y oración. Entonces ya forma parte de nuestro ritual, de nuestro culto. Es parte del culto. Entonces nosotros oramos, ¿por qué? Pues porque es parte del culto. Estas oraciones, mis amigos y mis hermanos, son oraciones realmente fantasiosas y mentirosas. Porque con mucha frecuencia oramos para que sepan los hermanos que nosotros sabemos orar. Y para que nos escuchen, para que nos oigan los hermanos. No nos acordamos de orar en nuestros hogares. No nos acordamos de orar en otros lugares, no. Pero el día del culto es parte del culto. Tenemos nosotros que orar. Y entonces, para que en realidad los hermanos vean y comprendan que yo oro, entonces nosotros nos ponemos a orar. Y oramos. Pero en realidad no es porque nuestro corazón va con la oración, porque nos nace del corazón, no, sino porque es parte del culto.
Y entonces creemos que por orar, pues el Señor nos acepta. Y en ese sentido, como Dios nos acepta, entonces nos sentimos contentos, satisfechos de haber orado, y que todo el mundo se dio cuenta que mi oración fue una oración pertinente y adecuada y correcta. Entonces son oraciones en realidad que no vienen al caso, que simplemente lo hacemos pues para ser vistos de los hombres, como la parábola del fariseo y el publicano. Nosotros hemos leído en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo en una ocasión pronunció esta parábola y les dijo: dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Es más, diezmo, no hago mal a nadie, no soy ni siquiera como este publicano que está aquí cerca de mí. No, yo hago todas las cosas que te agradan. Yo sigo los mandamientos. En cambio el publicano, allá arrecholado, en una esquina, oraba y dice, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que inclinando el rostro decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Pero nosotros no somos así, somos como el fariseo. Tanto así que volvemos nosotros a repetir: solo oramos en el templo, en la iglesia, y luego ni siquiera nos acordamos de orar. Por eso el Señor nos hace esta pregunta. Bueno, ¿te has preguntado en realidad por qué clamas a mí? ¿Te has preguntado? ¿Te has dado cuenta en tu fuero interno exactamente cuál es la razón por la cual buscas a Dios? ¿O simplemente pronuncias palabras y nada más palabras? Y se acabó. Porque después de todo, el Señor Jesucristo dice, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es más, el Señor dice, él mismo dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Pero pregúntate, ¿por qué clamas a mí? ¿Cuál es la razón fundamental? Y en ese sentido, nosotros podremos dar respuesta a la pregunta que el Señor le hizo a Moisés. Ahora bien, si nosotros leemos el texto, nos daremos cuenta con que Moisés en realidad no pronunció ninguna palabra, pero internamente él oró y llegó a su oración a Dios. No pronunció ninguna palabra, porque, mis hermanos, la verdadera oración es que sale del corazón. Y aunque no pronunciemos palabra y nadie nos vea, pero Dios está escuchando y Dios está oyendo. Dios oye. Podemos decirlo así. La oración de aquella mujer que tocó el manto de Jesús, nadie la oyó, nadie le escuchó, pero Dios sí, el Señor Jesús sí. Ella para sus adentros dijo: si tocare solamente su manto, seré sana. Porque había estado enferma desde hacía 12 años que estaba enferma. Y apenas tocó el manto del Señor Jesús y quedó sana de su enfermedad. Y entonces el Señor preguntó: ¿quién me tocó? Le dijeron los discípulos: Señor, la multitud te aprieta y te oprime y preguntas quién me tocó. No, alguien me tocó, porque yo sentí que poder salió de mí. Salió de mí poder, porque un corazón de entre la multitud oró y se acercó y tocó su manto. Y esas oraciones son las que valen. Por eso, en tercer lugar,
la verdadera respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué clamas a mí? ¿Y cuál es la respuesta? Porque, Señor, estoy en aflicción, estoy en un apuro. La situación que en esos momentos vivimos es que el ejército egipcio viene contra nosotros y nos encontramos entre la espada y la pared. Por eso estoy clamando a ti. Muy bien, di a los hijos de Israel que marchen. Marcha. Atrévete a continuar. Entonces, si es eso, entonces estás clamando, es lo correcto. Mis amigos y mis hermanos, es porque debemos orar. Porque es parte de nuestra vida como creyentes. En ese sentido, nosotros entendemos y comprendemos que en ese aspecto Dios nos escucha. Y podemos nosotros decirle al Señor, si porque Él nos pregunta, ¿por qué clamas a mi Señor? Yo clamo a ti porque tú me escuchas, porque oyes mi plegaria, porque sé que vives, porque sé que la respuesta es una realidad, porque Señor, mi necesidad es grande y por eso clamo a ti. Esa es la verdadera respuesta. Es decir, nosotros oramos al Señor porque en nuestras oraciones nos ponemos en contacto y relación con nuestro Dios. Y hay un deleite verdadero del corazón, el orar y buscar al Señor. ¿Quién realmente está orando, implorando y deseando tener comunión con Dios? Porque mis amigos y mis hermanos, es la manera de encontrarnos con Dios. El Señor dijo, buscad mi rostro, como dice el salmista. Y dice el salmista, tu rostro buscaré. Busca mi rostro, tu rostro buscaré. Y lo voy a buscar a través de la oración. Pero, mis amigos y mis hermanos, con mucha frecuencia, nuestras oraciones no son oraciones. Son simplemente palabras para salir del paso y cumplir con el momento de oración. No, mis amigos y mis hermanos. La oración es vida. Y nosotros tenemos vida en Jesucristo. Y como tenemos vida en Jesucristo, nosotros oramos para continuar teniendo vida en Jesucristo. El Señor Jesús mismo nos dice y nos exige que nosotros oremos. Porque es la forma a través de la cual nos comunicamos con Dios y tenemos comunión con Él. Cuando nuestro corazón lo desea, cuando nuestra alma está deseosa de Dios, nosotros oramos. Pero mis amigos y mis hermanos, si no tenemos deseos de orar, mejor no oremos. Porque eso es abominación delante del Señor. Debemos de orar a Dios, porque es nuestro deber orar. Porque el Señor ha indicado y establecido que por medio de la oración nosotros obtengamos lo que Él quiere que nosotros tengamos, según su voluntad. Es por eso entonces que la próxima vez que nosotros oremos, recordemos la pregunta que el Señor le hizo a Moisés. Y esperamos que nuestra respuesta sea exactamente una respuesta que vale la pena que Dios nos la escuche. Porque, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque, Señor, tú oyes y contestas la oración, y a ti vendrá toda carne
Porque ante ti se dobla toda rodilla, se doblará toda rodilla. Porque Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y yo dependo de ti. Por eso nosotros oramos, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Y nosotros nos mantenemos unidos a esa vida a través de la oración, a través de nuestro contacto con Dios. Por eso la Biblia nos enseña: orad sin cesar, porque Dios responde a nuestras plegarias. El Señor Jesucristo se complace en contestarnos. Entonces, seamos nosotros sinceros y correctos en momento de orar. Seamos respetuosos, humildes y verdaderos al clamar al Señor. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.